Bienvenidos a otro episodio de Conéctate al Desarrollo, el podcast creado por el Departamento de Desarrollo Económico para la discusión de los temas más relevantes en nuestra economía. Yo soy José Sánchez Acosta y hemos creado este podcast con la intención de producir una cápsula informativa que sirva de herramienta para todos los participantes del ecosistema económico de Puerto Rico. Hoy tengo un tema bien interesante, un tema controversial que me parece que es importante discutir a la saciedad. Se trata de algunos de los incentivos contenidos dentro del Código de Incentivos y que han sido víctimas, objeto de distintas interpretaciones y controversias. Muy particularmente lo que se ha denominado, lo que se había denominado anteriormente la Ley 22, que hoy tiene como nombre individuo inversionista residente. Para la discusión de este tema, tengo una de las personas que más sabe del tema, y ese es el licenciado Carlos Fontán, quien dirige la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y que es mi pana. Muchas gracias por esa introducción y saludos a todos los que están escuchando y viendo a través de los distintos medios por donde se transmite este podcast. Gracias, Carlos. Gracias por sacar un ratito y estar aquí. Prometí darte duro con el tema, así que espero que estés listo. Vamos allá. Mira, lo primero que te pregunto, ¿qué es el Código de Incentivos? Mira, el Código de Incentivos se aprobó ya para julio del 2019 y básicamente lo que hace, oye, y lo estoy simplificando, pero el código lo que hace es centralizar en una sola ley todos los incentivos que estaban en distintas leyes antes en Puerto Rico y en distintas agencias. Eso creaba un dolor de cabeza porque el que quería solicitar un incentivo primero tenía que hacer un search de la ley para ver cuál era la que la aplicaba. Después que llegaba la ley le mencionaban 5 agencias de gobierno. Entonces el tipo se pregunta, ¿cuál de estas 5 a la que tengo que ir? En el 2019 eso cambió. Todos los programas de incentivos están en la Ley 60 y usted tiene que ir directamente al Departamento de Desarrollo Económico, o sea que haga un Google Search Ley 60, le va a redirigir a la ley. También pueden ir al website oficial del Departamento de Desarrollo Económico y ahí están. La Ley 60 tiene 300 páginas, o sea que a veces es un poco abrumador ver esas 300 páginas, pero eso significa que hay un montón de incentivos contributivos que están disponibles para individuos, empresarios. ¿Cuántos incentivos hay en el código? En el código hay el equivalente a 40 leyes de incentivos anteriores, o sea que se podrán imaginar. Que se recogieron todas en una sola ley. Convirtieron en un código, el código de incentivos. O sea que decir código de incentivos es lo mismo que decir la Ley 60 del 2019. Por eso es que a veces yo escucho esta expresión de que hay que eliminar la Ley 60 y es, pues vamos a eliminar los incentivos a los agricultores bona fide, a los jóvenes empresarios, a los investigadores científicos, esas aseveraciones absolutas, pues... Sí, siempre son generalizaciones, siempre están equivocadas. Exactamente. Pues vamos a hablar de uno de los incentivos más nombrados, controversiales, que siempre son objetos de discusión noticiosa, que es la llamada Ley 22, que es el individuo inversionista. Exacto. Dime exactamente qué es el individuo inversionista y cómo somos elegibles para participar de ese beneficio. Mira, pues voy a empezar un poquito con la historia. Allá en el 2012 se aprobó la Ley 22 con el propósito de atraer nuevo capital a la isla, nuevos inversionistas. Y la Ley 60 acoge ese programa en su capítulo 2 del subtítulo B. Y básicamente el requisito que tiene este programa, como cualquier otro requisito como cualquier otro programa de incentivo que tiene sus propios requisitos, es que no haya sido residente de Puerto Rico entre enero de 2006 y enero de 2012. Ok. Si viví un día entre medio del 2006 y 2012. Pues ahí no Una semana, un mes. Ahí podrías solicitar porque no fuiste residente bona fide de Puerto Rico, porque tienes que ser, la definición de residente bona fide es que estés en un año calendario 183 días. Mientras no estuviste esos 183 días, pues no te considera residente bona fide.
Y uno de los mitos gigantescos, y esta es la expresión absoluta que yo oigo de cada rato, este incentivo no está disponible para puertorriqueños. Esa aseveración es falsa, es incorrecta, es equivocada. No está disponible para aquel que haya sido residente de Puerto Rico entre 2006 y 2012. En el programa tenemos puertorriqueños, múltiples puertorriqueños que no fueron residentes de la isla durante ese periodo, que han regresado a la isla atraídos por este programa. Ok, entonces, digamos, este puertorriqueño vivió aquí toda su vida y en el 2000 dijo, yo me voy porque yo juré que en el 2000 me iba a ir para otro país y me fui. No me fue bien allá, estuve 15, 20 años por allá, regresé en el 2015. Ese puede solicitar. Sí, ese que llegó y compró una casa aquí. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál Porque, es el requisito? porque cumplió con el Forbidden Period de que no fui residente bona fide de Puerto Rico en algún momento entre enero 2006 y enero 2012. Ok. Y entonces llega a Puerto Rico. Hay un requisito de adquirir una propiedad. Hay un La ley 60 específicamente establece que una vez se te aprueba el decreto, tienes 2 años para adquirir una propiedad residencial principal en Puerto Rico. Y una vez también tienes ese decreto, tienes que hacer donaciones anuales y esas donaciones son de $10,000. Espérate, ¿cuánto tiempo tengo para comprar la casa? 2 años desde que se te aprueba el decreto. O sea que esta persona se traslada a Puerto Rico, está viviendo aquí por 2 años en una casa que puede ser alquilada. Y con eso no hay ningún problema. No hay Siempre y problema. cuando al segundo año, al cumplirse 2 años, tiene que comprar la casa. Exactamente. Y tiene que ser una casa cara, tiene que ser una casa de algún... La ley lo que me establece es que tiene que ser tu propiedad principal. No me establece un mínimo de valor. Otra cosa importante, tú tienes 1 año para mudarte a Puerto Rico. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es esto? Casi todos, por no decir todos, gran mayoría de los peticionarios me radican la solicitud a través de nuestro portal. Y una vez se le aprueba el decreto, tienes 1 año para mudarte a Puerto Rico. Mientras no te mudes a Puerto Rico, ese decreto no viene efectivo. Y esto es una particularidad que tiene solamente los casos de individuos residentes inversionistas. Es el único decreto que todos los decretos van, yo utilizo la expresión mueren, ¿pero qué? Mueren el mismo día, el 31 de diciembre de 2035. Todos los decretos de Ley 22 y de individuos residentes inversionistas tienen una fecha de caducidad cierta. Esto es distinto a los demás programas de incentivos, porque para darte un ejemplo, y esto lo podemos hablar en otro podcast, exportación de servicios. Esos decretos son por 15 años. Se pueden extender por 15 años adicionales, pero el punto de partida, lo que activa ese decreto es cuando tú comienzas las operaciones exentas. Y ahí yo no tengo esa fecha cierta de que todos me van a morir en esta fecha, sino te apruebo uno hoy, 2023, ese decreto se puede extender hasta el 2053, el que empezó en el 2020 hasta el 2050. Pero time ball, porque ahí me enredaste. Estoy en ley 22. Ley 22. Solicité, entré al SVP, solicité, llenó la solicitud y fue aprobada. Y fue aprobada en función de qué. ¿Qué se ve en esa solicitud que lo hace acreedor de ese beneficio? Es una solicitud que se radica bajo juramento. Le hacemos preguntas sobre su historial financiero, los futuros negocios que piensa hacer en Puerto Rico. Le hacemos un background check. La razón principal para nosotros denegar solicitudes de decreto es que ese background check salga con algún findings. O sea, que si me sale con un finding que yo no quiero ese individuo en Puerto Rico, se deniega esa solicitud de decreto. Y una vez se aprueba el decreto va a contener, el decreto contiene múltiples cláusulas, pero contiene la cláusula que te dice que tú tienes 1 año para mudarte para Puerto Rico desde la fecha de aprobación de decreto. Y tiene la otra cláusula que dice que una vez aprobado el decreto tienes 2 años para adquirir casa. Ok, pero entonces quiere decir que en un momento dado yo puedo tener a un decreto teniente que no vive en Puerto Rico, que no ha comprado casa, pero ya está aprobado y beneficiándose de ese No, decreto. porque lo que hace que el decreto se active es que tú vengas residente bona fide de Puerto Rico. Ok, ¿qué puede ocurrir dentro de esos Para primeros? darte el ejemplo, aprobamos un decreto en el 2023, tienes hasta el 2024 para venir residente, vienes residente en el 2024, ahí es que empiezan los beneficios contributivos. Ok. Y entonces, esos 183 días que se convierten en residente bona fide, ¿cómo tú los verificas? ¿Qué mecanismo tenemos para verificar vivió aquí de verdad? Mira, hay distintos vertientes. Todo individuo inversionista tiene que radicar un informe anual.
y no todo individuo inversionista nada más, todos los beneficiarios de decreto tienen que radicar informes anuales. En ese informe anual bajo juramento, tiene que proveer la evidencia de que estuvo aquí esos 183 días, más se le solicita la planilla de contribución sobre ingresos radicada ante el Departamento de Hacienda, donde también el contribuyente pues ahí hace la aseveración expresa de soy residente de Puerto Rico y estoy llenando planillas como residente de Puerto Rico. Además, también realizamos auditorías. Ahora mismo estamos llevando a cabo una auditoría de lo que era la Ley 22. O sea que hay múltiples formas de confirmar si fuiste residente o no bona fide de Puerto Rico. Ok, ok. ¿Y la casa donde vivía en Japón o donde era que vivía, tiene que venderla No, o la retiene? la puede tener. No hay ningún tipo de limitación de que no puedas tener otras propiedades. Lo que sí tienes que ser residente bona fide. Tu domicilio tiene que ser Puerto Rico. Tu intención de dónde vas a vivir, de donde si estás casado está tu esposa, si tienes hijos están estudiando aquí, donde tienes la tarjeta electoral, donde tienes la licencia de conducir, tiene que ser Puerto Rico, pues para que haya ese acto afirmativo de que tú no eres aquí una ave de paso, sino que Sí, estás sí. en la isla. O sea, que es una evaluación de la totalidad de circunstancias. Es decir, Exacto. están los 183 días, que es un requisito taxativo, pero además de eso, están tus hijos aquí, está tu esposa, tienes una No, residencia, tienes vecinos, Y es tienes... un test que tienes que cumplir porque obviamente dentro del Código de Rentas Internas está la presunción de que si estás aquí 183 días eres residente bona fide de Puerto Rico. Pero el IRS tiene un test también. Y tú quieres estar en cumplimiento con el test del IRS, que es el home test, el present test. Y estos elementos que te mencioné, de que la esposa esté aquí, de que los hijos estén aquí, de que estés llevando a cabo negocios aquí, pues ayudan también a demostrarle no solamente al gobierno de Puerto Rico, sino al IRS de que tú eres residente bona fide de la isla. Ok. Hablaste de un background check. Ese background check se incursiona en asuntos criminales, supongo. Ese background check, como yo digo, si te copiaste escuela elemental, me sale en el background check. Básicamente es un background check súper abarcador y te digo, no se aprueba en ningún caso sin realizarle ese background check. Ese ejemplo que usaste. Y es Le la razón falta mucha gente. sí, y es la razón principal para nosotros denegar los decretos, las solicitudes de decreto. Ok, tú sabes, te lo menciono porque tú sabes que pues cada vez que arrestan o hay alguna noticia relacionada a alguna conducta delictiva o antisocial de algunas personas que están acogidos a estos beneficios, pues, pues, Sí. pues la prensa aparece, llaman y ¿por qué tiene un decreto en Puerto Rico? ¿Por qué tiene los beneficios un delincuente? Lo que pasa es que también hay que tener un poco de cuidado, no hay que tener cuidado con esas expresiones, porque está el debido proceso de ley. Y yo sé que sí, si hay una acusación, pero hay una presunción de inocencia. Y esos eventos pueden culminar en una revocación de decreto. Y como nosotros decimos, tenemos que hacer las cosas bien, porque para que no me las impugnen. Nosotros estamos ahora en un proceso de fiscalización y de auditorías que nunca se había hecho en la historia del Departamento de Desarrollo Económico. Hemos revocado más de 311 decretos y se ha hecho bien. Nos han impugnado en el tribunal y hemos prevalecido. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen bien. No hay que correr a la prisa, hay que hacer las cosas, como dicen, como Dios manda. Y como siempre explicamos, no importa si yo te revoco de aquí a una semana, de aquí a 3 meses, de aquí a un año. Las revocaciones son retroactivas al momento en que se incumplió. Por tanto, yo puedo revocar hoy, que estamos en abril del 2023, un decreto y eso es efectivo. Si incumpliste en el 2018, esa revocación es efectiva 2018. ¿Y qué implica eso? Que a partir de 2018 lo que te ahorraste en taxes los tienes que pagar con intereses y penalidades. Y si hay algún acto de fraude, también te expones a acciones criminales. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales puedo revocar un decreto? La razón principal por la que nosotros revocamos decretos es falta de erradicación de informes anuales. El decreto te establece que tienes que erradicar un informe anual y no lo radicaste. Otras razones pueden ser, y aquí me circunscribo a la Ley 22 o individuos residente inversionista, que es el programa análogo. Fuiste residente bona fide de Puerto Rico el 2018 al 2022, por darte un ejemplo. En el 2023 dejaste de ser residente bona fide. Pues es una razón porque incumpliste con el requisito principal de la ley, que es que estés en Puerto Rico. Hay otras razones que son más técnicas. Tienes que aceptar un decreto dentro de X tiempo, no lo hiciste, te puedo revocar el Sí, decreto. pero la gente parece estar más interesada en que por qué si aquel mató al perro en el campo de golf, tiene un decreto. Está revocado, ese decreto está, Está re- valga la redundancia, ese decreto está revocado.
Lo sé, lo sé. Y obviamente sí, si cometes algún acto delictivo y eres encontrado culpable, la mera acusación, pues no es un factor relevante porque esa persona puede ir al tribunal y decirme, mira, me revocaron porque Claro, me seguro, acusaron y el seguro, tribunal probablemente le daría la seguro. razón de que esa revocación fue prematura, pero si hay Ahí una convicción, pues ahí entonces cambian los muñequitos. presunción de inocencia se llama Exacto. eso. ¿Y cuánta gente tiene decretos bajo esta Mira, bajo ley 22 e individuo inversionista, incluyendo los dos programas, son aproximadamente casi 5.000 5.000 y pico? individuos que tienen. Pero les voy a poner esto en perspectiva. Esto desde Eso, 2012 hasta acá se han aprobado 5.000 decretos, porque hay una percepción de que la oficina lo único que hace es aprobar decretos de ley 22. Eso es totalmente falso. De médicos cualificados, en 5 años nosotros aprobamos la misma cantidad que hemos aprobado decretos de individuo inversionista por los pasados 11 años. ok. Pero de individuo inversionista son 5.000 y pico. 5.200. Te pregunto porque recientemente se publicaba o se discutía en algún medio que habían como 8 o 10 personas que habían cometido algún tipo de delito aquí en Puerto Rico. Este, y pues uno mira eso y dice, bueno, 10 si son 10 casos, u 8 no recuerdo Sí. el número, de 5.000 y pico, estamos hablando de algo que no llega ni al 1%. Exactamente. Entonces, creo que es importante destacar la importancia de que las personas que solicitan esto, en términos generales, están en cumplimiento de la ley. Y si hay 8 o 10 manzanas podridas, por decirlo de alguna manera, no quiere decir que el programa no Sí, rinde un beneficio al ese es el país. problema de querer generalizar y obviamente Claro, yo creo que todos tenemos el mismo fin común de que si se le da incentivos, pues que aporten a la economía y al que esté incumpliendo, señalarlo, identificarlo y revocarle los decretos por hacer estas expresiones de generalizar, de darle una óptica negativa al programa, pues no son responsables en ese sentido dentro del universo de casos aprobados y los casos que están dando problemas. ok, pues vamos entonces a hablar un poquito de los beneficios que le produce eso a una persona que cumplió con todas las de la ley, pasó el background check, es residente bona fide, 183 días. ¿Qué beneficios tiene? Qué bueno que me... Si tú le preguntas a alguien, los beneficios no pagan taxes en Puerto Rico. O Totalmente falso. Los beneficios es como cualquier otro programa de incentivos, son ciertos beneficios. Tienen exención en el pago de ingresos provenientes de intereses, ingresos provenientes de dividendos, e ingresos provenientes de ganancia capital que provenga de valores. Ahora voy a explicar. Si devenga un salario en Puerto Rico, eso tributa a tasa ordinaria. Pagos de CRIM no están exentos para nada. Ellos tienen que pagar el CRIM. El individuo inversionista paga CRIM como cualquier otro individuo. Yo sé que está el tema de las propiedades que compran una propiedad y la revenden y no pagan taxes. Eso es totalmente falso porque la ganancia capital que está cubierta, como dijo ahorita, es la de valores. Una propiedad inmueble no es un valor. Por tanto, si él compra cualquier propiedad comercial o residencial y tiene una ganancia capital, o sea, que la vende por encima de lo que la compraste, esa ganancia tributa a tasa ordinaria y sobre eso en particular, en el 2020, estos individuos pagaron en contribuciones sobre ingresos. No estamos hablando de IBU, ni de CRIM, ni nada. Ujú. Contribuciones sobre ingresos, 159.4 millones de dólares. Eso es una suma considerable para individuos. O sea que beneficiarios de lo que era la ley 22, el individuo inversionista, aportaron en un solo año casi 160 millones de dólares en contribución sobre ingresos. Exactamente. Y eso es contribuciones, como yo digo, son contribuciones nuevas que no se hubieran dado si no se hubiera promulgado la ley. ¿Qué otro beneficio le produce a Puerto Rico? Mira, en el 2021 Econométrica comisionó un estudio donde establece que si no hubiera sido por la ley 20, la ley 22 y la ley 273, no se hubieran creado de 33.000 a 39.000 empleos en la isla. Crean negocios de exportación de servicios. Estos negocios de exportación de servicios, el salario promedio son $36.000, o sea que esto es casi el doble del salario promedio en Puerto Rico. Inversión en propiedad inmueble de 1.3 billones. Han consumido servicios en Puerto Rico por básicamente 700 millones, más de 40 millones en pago de IBU, más de decenas de millones en pago de CRIM, porque el CRIM no está cubierto.
Son múltiples las contribuciones que están haciendo a la economía y como hemos dicho, mientras nosotros comisionemos estudios y estos estudios establezcan que este programa y cualquier otro programa de incentivo es beneficioso para la economía del país, lo continuaremos apoyando. Hay una alegación que es bastante generalizada también con relación a un desplazamiento que ocurre cuando se compran estas casas millonarias en ciertos sectores. Sí. ¿Qué reacción tú tienes Mira, a eso? sobre ese particular, yo lo que tengo que decir es que son transacciones de compraventa reconocidas en nuestro ordenamiento y que si alguien tiene alguna información de que esas compraventas se están dando de manera ilegal, pues que vaya a los foros pertinentes. Pero aquí hay un vendedor que de manera voluntaria pone su propiedad en el mercado y hay un comprador que la compra, valga la redundancia. Entonces a mí me Sí, argumentan. porque es un asunto de demanda y oferta. Y Exactamente. Entonces, a mí me hacen el argumento de que, no, pero es que tienen beneficios contributivos que no tienen otras personas en Puerto Rico. Pero si me voy por esa aseveración, pues le vamos a dar una connotación negativa a la compraventa que hace un agricultor bona fide porque tiene unos beneficios contributivos en Puerto Rico que no tiene el que no es agricultor bona fide. Igual el que exporta servicio, un empresario que exporta servicio tiene unos beneficios contributivos que no tiene el que no exporta servicio. Si compra una propiedad, le vamos a dar esa connotación negativa. O sea que aquí se están dando transacciones reconocidas en el ordenamiento jurídico y mientras sean legales, son vinculantes y si hay alguna información de que hay algún tipo de ilegalidad, pues que se lleven las alegaciones a los foros pertinentes. sí, porque lo que tú estás planteando es que es dinero nuevo, es dinero que no estaba aquí y no hubiese estado en Puerto Rico a no ser por Sí. este beneficio que existe. Y relacionado a ese tema de la vivienda, también otro argumento que utilizan y que oigo, pero es que compran la propiedad y ya sabemos, ya expliqué que si la revendes, tributa tasa ordinaria, pero si la rentan, esa renta está totalmente exenta del pago de contribuciones en Puerto Rico, eso es totalmente falso. El ingreso que tú obtengas por el arrendamiento de esa propiedad no está cubierto por la ley 22 ni por lo que es individuo residente inversionista, o sea que eso tributa tasa ordinaria. Ok. Claro, yo creo que, y quería que tuviéramos esta conversación, aunque breve, eh, para ser justos, no para defender a un sector en particular, porque ese no es nuestro trabajo, pero ciertamente protegemos las disposiciones de una ley. Hay una Exacto. estructura que existe que no la creaste tú, ni la creé yo, ni el secretario actual, existe ya desde el 2011, eh, y, y yo creo que aquel que cumple con las Exacto. disposiciones de esa ley tiene derecho a esos beneficios que se establecieron precisamente por la ley. No obstante, eso no quiere decir que no condenamos y rechazamos conducta antisocial, conducta ilícita, y ciertamente porque me consta, porque trabajo al lado tuyo, te he visto cuando te preocupas porque sale algún tipo de noticia de alguien que no hace buen uso de sus beneficios en Puerto Rico, porque nos preocupa todo el que Exacto. llega a Puerto Rico y se beneficia de vivir aquí. Eh, ¿qué, qué puede mejorar la ley, la antigua ley 22? Sigo llamando 22 porque la gente no se Mira, refiere a ella por 22 y ya tú sabes. sí, a mí me pasa, yo El- siempre hago alusión a la es ley más y digo fácil, ley es más 22. fácil, pero... A nosotros tenemos una gran responsabilidad en fiscalizar y lo estamos haciendo, más allá de mera, de yo venir aquí, no, estamos fiscalizando, Sí, pero debería tener que invertir más allá de los 10,000 que le da a una fundación sin fin de lucro. Debería tener que invertir, debería... podría invertir, pero como he dicho, y yo sé que esto no es. Yo digo las opiniones de que estos incentivos son negativos para la economía. Honestamente, yo no sé de dónde se están sacando esa data, porque los estudios que hemos comisionado por dos economistas cuyas ópticas son Sí, bastante sí, sí. separadas, los dos han concluido lo mismo, que el programa ha sido beneficioso para la economía de Puerto Rico y recalco, mientras esto pase, no es más que para individuos inversionistas, sino para cualquier otro programa de incentivos, pues lo continuaremos apoyando. Y si viene un estudio que dice que tiene un retorno negativo, pues tomaremos las medidas Seguro. Que no correspondientes ha sido el caso hasta exacto, y ahora. si se tiene que enmendar la ley, se enmienda, y si se tiene que eliminar cualquier programa de incentivos porque no es beneficioso para la economía del país, pues también así se procederá. Y entonces pues tienes el potencial además de que ese L22 se convierte en un exportador de servicios, si es que Exacto. verdad trae también consigo esa operación.
Así que, y eso va a ser tema de otro episodio, así que ajustate el cinturón. Carlos, gracias por estar aquí, Seguro. gracias por la información. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes referirlos a nuestras redes sociales, la del DEC, así como la de Metro y la plataforma de podcast, su plataforma de podcast favorita. No olviden seguirnos y conectarse todos los jueves a Conéctate al Desarrollo. Aquí estaremos discutiendo temas relevantes y de importancia para el ecosistema económico de Puerto Rico. Hasta luego.